Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es su majestad, el mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo es su majestad. El mundo es su majestad. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo es su majestad. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día.
Hoy quiero compartir con ustedes, quisiera que miráramos un poquito la vida del apóstol Pedro. Cuando Jesús inició su ministerio, que llamó a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y habían muchos otros discípulos con él, pues él empezó a preparar a estos hombres porque sabía que ellos debían continuar con el ministerio después de que él partiera para estar con el Padre. Y ellos debían quedar, digamos, al frente de esa labor evangelística. Y quisiera que miráramos algunos pasajes donde nos deja ver el tratamiento que Jesús tuvo con cada uno de ellos, pero especialmente con el apóstol Pedro. Cuando miramos la vida del apóstol Pedro, nos damos cuenta el hombre que era Pedro, ¿no? Impetuoso, quería tener un liderazgo, siempre trató de sobresalir en todo momento, pero también cometió muchos errores. Y bueno, vamos a ver cómo en ese proceso de formación que el Señor quería con cada uno de ellos, vamos a mirar la vida de Pedro. Les invito para que leamos, vamos a comenzar leyendo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Dice la palabra que Andrés, hermano de Simón Pedro, lo primero que tenemos que aprender es que Andrés era hermano de Simón Pedro. Recuerden que ellos eran pescadores. Eran hombres que tenían una empresa, eran expertos en la pesca, y dice que era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Recordemos que Juan el Bautista llegó un momento en que les dijo, bueno, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y muchos de ellos se fueron con Jesús. Y luego dice que el versículo 41 dice que halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Andrés trajo a su hermano Simón, Pedro, y lo trajo a Jesús. Y dice que cuando Jesús lo miró, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, es muy importante este nombre de Cefas que Jesús le puso, porque en muchos pasajes de la Escritura ustedes van a encontrar que por ejemplo, el apóstol Pablo habla de Cefas, y si no sabemos que es el mismo Pedro, podemos confundirnos. Ahora, la Biblia nos habla un poquito acerca de quién era Pedro, ¿no? Algunas características. Pedro, como les decía, era un pescador. La mayoría de los apóstoles eran pescadores. Pero la Biblia también nos dice que Pedro era un hombre casado. Alguien pudiera decir, bueno, pero ¿cómo lo saben? Bueno, la Biblia lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice, vino Jesús a la casa de Pedro, que estaba en Capernaum, y vio a la suegra de o sea, de Pedro, postrada en cama, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Lo primero que vemos aquí es que allí en la casa de Pedro estaba su suegra también, y Jesús la sanó de una fiebre. Pero también hay otro pasaje donde el apóstol Pablo corrobora lo que nos dice la Biblia acerca de la familia que tenía Pedro. Dice 1 Corintios capítulo 9, el versículo 5, dice el apóstol Pablo, hablando de Pedro, dice
1 Corintios 9:5 dice el apóstol Pablo: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana o una esposa por mujer, como también los otros apóstoles. Es interesante saber que varios de los apóstoles tenían un hogar ya formado, ¿no? Y el caso también de Pedro, y dice: y los hermanos del Señor, otros discípulos, y Cefas. Aquí el apóstol Pablo está mencionando también a Pedro. Cefas es el mismo Pedro, dice el apóstol Pablo está diciendo: nosotros podemos también tener un hogar, tener una esposa, como algunos de los apóstoles o algunos de los hermanos de Jesús y el mismo Pedro. Bueno, esto es interesante saberlo también porque la iglesia tradicional no acepta, ¿no?, que Pedro hubiera tenido una esposa o que hubiera tenido un hogar. También algo muy importante que debemos mirar en la vida de Pedro es que tanto Pedro como Jacobo y como Juan eran parte de ese círculo íntimo que tenía Jesús. La Biblia nos dice que había un discípulo que era muy amado por Jesús, que era Juan. Quizás porque era uno de los menores de los apóstoles, pero también Pedro, Jacobo y Juan hacían parte de ese círculo íntimo que tenía Jesús. Nos dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es interesante que de comienzo Jesús, que conocía el corazón y la vida de estos hombres, él fue apartando, ¿no?, teniendo un grupo muy especial, muy cercano a él, como lo fueron Pedro, Jacobo y el mismo Juan. Ahora, más adelante, el Señor Jesucristo les hace una pregunta. Estaban con ellos reunidos allí, y eso lo dice Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Jesús le dice que vinieron a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero el interés que Jesús tenía era saber, bueno, ellos qué pensaban. Y luego le dice: ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Y ahí es cuando Pedro se pone al frente y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque aquí vemos cómo el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, tú eres bienaventurado, eres feliz, eres afortunado, porque esa revelación de que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo prometido, eso no te lo reveló ningún hombre, ninguna persona, sino Dios mismo te ha revelado esa verdad, ¿no?, de quién soy yo. Ahora, esto es importante porque luego más adelante encontramos que el Señor Jesucristo le va a hacer una reprensión tremenda a Pedro
y lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Ahora, lo que yo quiero con esto, hermanos, es para que podamos ver cómo el Señor Jesucristo estaba formando el carácter y trayendo lecciones no solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles y a los discípulos acerca de realmente cómo ellos debían ver el propósito por el cual el Señor Jesucristo había venido a la tierra. Vamos a mirar en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, es interesante cómo Pedro siempre estaba atento para responder, pero también a decir cosas que realmente él no entendía. Y le dice Pedro, tomándole aparte, le dice, comenzó a reconvenirle. En otros textos dice amonestarle, imagínense, amonestando al Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, lo que quiero mostrarles con esto, hermanos, es cómo en ese proceso de formación que Jesús tenía con estos hombres, y especialmente con Pedro, de un momento cuando lo llamó Pedro, tú eres bienaventurado, o en otras palabras le está diciendo, Pedro, tú eres un hombre santo, tú eres una persona muy espiritual, ¿no? Porque esto te lo reveló Dios. Ahora el Señor le está diciendo, Pedro, tú te estás dejando usar por Satanás. No era que Pedro fuera Satanás, sino que estaba siendo un instrumento en ese momento para venir. Y como lo dice la palabra, dice, vino para comenzó a reconvenirle, ¿no? A decirle, ¿cómo es posible que tú vas a morir? Ustedes recordarán que ellos tenían una visión totalmente diferente, de pronto distorsionada, de lo que realmente el Señor Jesucristo había venido a hacer a la tierra. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo había venido a reinar. Y sí, Cristo vino para ser rey, pero no iba a reinar en este mundo en ese momento. Él vendrá por segunda vez para reinar, pero en ese momento la misión de Jesucristo, como Él les dijo, yo tengo que ir a Jerusalén, yo tengo que morir en la cruz, pero voy a resucitar, ¿no? Y era necesario porque era la única manera de poder salvar a la humanidad, redimir al hombre de su pecado y traer la salvación. Y fíjese cómo Pedro estaba allí diciéndole, Señor, no puedes permitir eso, porque él estaba pensando, bueno, cuando esté reinando, ¿quién va a estar a la derecha o a la izquierda? Por eso el Señor Jesucristo tiene que decirle, Pedro, tú en primer lugar desconoces mucho de la palabra de Dios. Él apenas estaba comenzando a entender el propósito que Dios tenía para con Jesucristo al venir aquí en la tierra. Dice, no entiende los propósitos de Dios. La otra cosa que el Señor le estaba diciendo es, tus intereses
son muy personales, estás pensando quizás en ustedes mismos, pero no estás pensando en el plan eterno de Dios. Ahora, no lo entiendes ahora. Como les decía Jesús, las cosas que yo hago, muchas cosas de las que yo les digo, quizás ustedes no las entiendan ahora, pero las van a entender después. Pero también era una actitud de Pedro con su temperamento, ¿no?, impulsivo, de querer sobresalir y también movido quizás por la carne, estaba allí tan errado, ¿no?, acerca de lo que el Señor Jesucristo había venido a cumplir aquí en la tierra. Pero también luego encontramos en Mateo capítulo 18 del Evangelio de Juan capítulo 18, versículos 7 al 11, encontramos que cuando el Señor Jesucristo, la última noche, allí en el Getsemaní, recuerden que Él estaba orando y llegaron una turba con Judas para tomar prisionero a Jesús. Y dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, y esto nos deja ver el carácter de este hombre, de Pedro. Dice, tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, no es necesario usar la fuerza, porque lo que yo vine a cumplir, esta copa, aunque amarga, de morir en la cruz, yo tengo que beberla. Es la única manera para poder redimir a la humanidad, salvar a la humanidad, traer salvación al ser humano. Jesús había venido a morir en la cruz, pero claro, ellos no lo podían entender. Ahora, hermanos, ustedes recordarán que luego Pedro, después de que Jesús fue tomado prisionero y llevado y fue torturado, dice la palabra que Pedro estaba allí cerca de donde estaba Jesús y luego lo negó 3 veces. Pero la Biblia nos deja ver cómo Pedro lloró amargamente. Y luego cuando Jesús resucitó al tercer día, el primer día de la semana que Jesús resucitó, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo apareció en primer lugar a algunas de las mujeres, a María Magdalena, que habían ido al sepulcro con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y estaban pensando, bueno, ¿quién nos va a abrir el sepulcro? ¿Quién va a correr la piedra? Y cuando llegaron, vieron que el sepulcro estaba vacío. Y luego Jesús se les apareció. Y mire lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 7. Pero Jesús dijo, id y decid a sus discípulos y a Pedro. Es interesante que Jesús estaba preocupado por Pedro, porque sabía el momento tan difícil que este hombre estaba viviendo. Pedro había negado a Jesús y estaba tan triste que inclusive él, después de la muerte de Jesús, él le dijo a los discípulos, les dijo, vamos a pescar, y se fueron a pescar y estuvieron allí
pescando y realmente estaban tristes. Todos estaban muy tristes, pero Jesús sabía que para Pedro había sido tan difícil. Primero que él había dicho, no te vamos a dejar, si es necesario vamos a ir hasta la muerte contigo. Pero cuando llegó ese momento, él le negó 3 veces. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre. Por eso Jesús le dice, Pedro, vayan y díganle a Pedro que yo voy a encontrarme con ellos. Y luego recordemos que cuando Jesús se apareció a los discípulos, Jesús varias veces, en 3 ocasiones le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, hay un juego de palabras allí en Juan capítulo 20, porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Lo que Pedro le respondió la primera vez es, Señor, tú sabes que te aprecio. Y volvió Jesús a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez dice que Pedro estaba como avergonzado de que Jesús le preguntara. Pero Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. El Señor estaba preparando a Pedro porque sabía que él era el que iba a hacer la apertura a la predicación. Recuerden el día en Hechos capítulo 1 y 2, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez a una gran multitud y muchos se convirtieron porque Jesús le había dicho, tú vas a abrir las puertas de la predicación del evangelio a muchas personas y allí comienza la iglesia. Ahora, hermanos, es interesante que el apóstol Pablo más adelante en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 9, el apóstol Pablo reconoce el liderazgo de este hombre y dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. El apóstol Pablo está hablando de cómo los apóstoles y los discípulos reconocían que él también había sido llamado para ser apóstol de Jesucristo. Dice Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fueran a los de la circuncisión, o sea, los judíos. El apóstol Pablo está reconociendo de que tanto Jacobo como Pedro y Juan eran reconocidos por todos como las columnas, ¿no?, que Dios había puesto allí. Pero hermanos, lo interesante y el propósito de compartirles esto en este día, hermanos, de crecimiento en la vida de este hombre. Cometió muchos errores, se equivocó muchas veces, llegó hasta negar al Señor Jesucristo. Pero hubo un arrepentimiento en él tan sincero que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, a uno de los primeros que mandó razón para que le dieran, vaya, dígale a Pedro que voy camino hacia donde ellos están, a Galilea, para que podamos reunirnos y poder estar con ellos antes de ascender a los cielos y estar con el Padre. Hermanos, cuando yo miro la vida de Pedro, yo pienso, hermanos, es la misma experiencia que nosotros a veces tenemos que enfrentar. Cometemos tantos errores, estamos cada día creciendo en los caminos del Señor. Recuerden lo que dice la palabra. La Biblia dice que vamos a
a cometer muchos errores, vamos a tener caídas, pero siempre el Señor estará allí para levantarnos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros vasijas útiles, vasijas para la honra y la gloria de Dios el Padre. Hermanos, espero que al mirar un poco la vida de Pedro podamos entender cómo Dios quiere formarnos para que también como este hombre lleguemos a ser columnas, lleguemos a ser instrumentos en las manos de Dios para la honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en este día por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día en el conocimiento de tu palabra, el entender, Señor, tus planes, tus propósitos, lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Rodéanos, Señor, con tu paz y con tu bendición. Te adoramos en este día. Bendice mis hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.